Y cambiaste mi corazón, viniste a tomar control de todos mis pasos. Hoy tengo tu abrazo, cambiaste mi corazón, viniste a tomar control de todos mis pasos. Ya no vivo yo, solo tú en mí. Ya no vive aquel por el cual yo sufrí. Ya no vivo yo, solo tú en mí. Yo tomé la cruz, te miré y te seguí. Y preparas la mesa delante de todo lo que siempre me quiso herir. Me sientas en ella, no importa si fui de lo menospreciado y lo vil. Me miras de dónde vengo, cambiaste mi rumbo. Cambiaste mi mente, mi vida, cambiaste mi mundo. Y cambiaste mi corazón. Pues así me habló el Señor con gran poder y me instruyó para que no anduviera en el camino de este pueblo diciendo: no digáis, es conspiración, a todo lo que el pueblo llama conspiración, ni tengáis o ni temáis a lo que ellos temen, ni os aterroricéis. Al Señor de los ejércitos es a quien debéis temer. Santo, Él sea vuestro temor y sea vuestro terror. La conspiración, de acuerdo a la Biblia, tiene varias características preponderantes, ya que en este tiempo hemos hablado mucho o estamos rodeados de un ambiente de las teorías de la conspiración. ¿Y qué entendemos nosotros como teorías de la conspiración? Recuerden que el término conspiración tiene que ver con tomar un acuerdo entre varias personas para cometer un delito. Es el entendimiento entre varias personas con el objetivo de derribar el poder establecido. Eso es conspiración. Pero podemos entender de una manera vehemente de que la teoría de la conspiración sí viene por medio de teorías o por medio de argumentos escondidos que tienen que ver o tienen que afirmar durante algo que puede ser real o la mayor parte es algo inconcluso. Por ejemplo, en el 2001, el 11 de septiembre, podemos ver que lo que supuestamente para los políticos podía favorecer para George Bush, la destrucción o la caída de las Torres Gemelas, la teoría de la conspiración decía de que esto ocurrió para iniciar guerras contra Afganistán e Irak y promover restricciones de derechos civiles en el país, es decir, en la alta política, y al iniciar programas de espionaje a una gran escala. Entonces, el término teoría conspirativa o conspiración aúna a ciertas teorías alternativas y oficiales que explican un acontecimiento a una cadena de acontecimientos comúnmente de importancia política, social, económica, religiosa, histórica, por medio de la acción secreta de grupos poderosos, extensos de larga duración, y además el tono peyorativo para descalificar esas teorías. Entonces la hipótesis, la hipótesis general de una teoría de conspiración es que ciertos sucesos importantes de la historia han sido causados por conspiraciones ocultas, misteriosas, y las teorías conspirativas no deben ser constituidas con las verdaderas conspiraciones. Es decir, no se debe igualar la teoría de la conspiración con la verdadera conspiración. Por ejemplo, en el asunto de la Torre Gemela, sí se habló vehementemente de que era por causa de que, recuerden, Bin Laden fue uno de los propulsores a que estos aviones se estrellaran por medio de terroristas y destruir las Torres Gemelas, y vemos que más adelante se determinó que fue real, porque este hombre pagó al final con su muerte, aunque lo persiguieron varios años. Sin embargo, hay otras teorías que son prácticamente hechas por fundamentos o por mentalidad humana, diciendo de que
lo que está ocurriendo hoy en día tiene que ver con la idea de que el gobierno chino quiere mermar la población a nivel mundial en su país primero, y luego se fue proliferando con órdenes a nivel política y poderes económicos que involucran a Donald Trump, y también involucran a Bill Gates, aquel que supuestamente en teoría dice que la vacuna que está edificando es para controlar el mundo por medio de un chip que proviene de esa vacuna y así controlar a todas las personas. Pero las personas que dicen este tipo de teorías y argumentos aparentemente parecen ser personas muy serias. Se ha escuchado mucha de filósofos, de gente estudiada, de gente de mucha capacidad intelectual. Sin embargo, a ciencia cierta no se ha podido comprobar realmente si esta teoría es verídica o es real. Lo que sí nos compete a nosotros los cristianos es saber de que nosotros debemos poner nuestra confianza en Dios a pesar de todas estas tesis, a pesar de todos estos argumentos, y saber de que no hay ningún tipo de conspiración que vaya o que prospere si Dios está presente. El contexto de Isaías capítulo 8, versículo 13, habla acerca de Asiria, habla acerca del rey de Israel en aquel tiempo, Acaz, y de la aliación que iba a hacer Asiria con Israel para destruir a Judá o para contrarrestar a Judá, porque recuerden que los reinos estaban divididos. Sin embargo, el rey Acaz se había dejado sucumbir, rey de Israel, y se había aliado con Asiria para de esta manera contrarrestar a las tropas o el poder de Judá. Y esto trajo como consecuencia que Dios se apartara o Dios tomara una posición de restricción ante Israel. Y aunque Dios le habla a Isaías personalmente, también incluye al pueblo, ¿ok? En el capítulo 8 del libro de Isaías, perdón. Y hasta, por ejemplo, Isaías capítulo 8, versículo 15, Dios sigue dirigiéndose al pueblo y vuelve a dirigirse personalmente también a Isaías, dándole a entender de que lo que ellos llaman conspiración, él no lo llame conspiración, que lo que ellos deben de temer, o lo que deben temer, o lo que él debe hacer es llevar al pueblo al arrepentimiento y a que Dios sea su temor, porque el texto dice, sea Jehová vuestro temor y vuestro miedo, por decirlo así, es decir, temor reverente, porque la palabra temor allí en el hebreo significa tener un gran grado de reverencia y de exaltación delante de Dios. Eso es lo que debemos tener delante de Él. Pero no debemos temer, porque la Biblia dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, en la Biblia podemos ver varios casos de conspiración. Quiero tocarle en particular de dónde provino o de dónde se creó la conspiración que ha causado tantos problemas a nivel tanto mundial como a nivel espiritual, nivel material, etcétera. Y eso ocurrió en un lugar llamado el Edén, capítulo 12, capítulo 14 del libro de Isaías, de una manera vehemente, explica de que, haciendo alusión al rey de Babilonia, de que estuviste en un lugar específico y dijo, subiré a lo alto y pondré mi trono cerca del trono de Dios a los lados del norte y seré semejante al Altísimo. Es decir, ¿en dónde proviene la primera conspiración? De aquel personaje que se dice en teoría que era el rey de Babilonia, y usando una figura literaria que le llamamos prosa, da a entender de que por medio de este argumento o este suceso hay un ser misterioso detrás de esta historia, y es el que le llamamos Lucero de la Mañana, que también se aplica al rey de Babilonia, pero en sí se refleja o se arguye a un ser llamado Lucero de la Mañana, que hoy en día llamamos Satanás, príncipe de luz, príncipe de las tinieblas, padre de mentira, Belial, diablo, engañador, etc. Pero ¿cómo ocurrió eso? Antes de eso él tuvo una sublevación. Dijo, subiré a lo alto, pondré mi trono y lo pondré cerca de las estrellas
y lo pondré a los lados del norte. Y me llama poderosamente la atención de la manera en que este personaje, conspira contra aquellas estrellas que son sinónimo de ángeles, porque allá en Apocalipsis capítulo 12 dice que con su cola el dragón arrastra una tercera parte de las estrellas, y las estrellas allí representan ángeles, porque en el mismo contexto del capítulo 14 del libro de Apocalipsis dice que fue lanzado el dragón, la serpiente antigua, él y sus ángeles. Recuerden que había una lucha en el cielo, Satanás y sus ángeles, y Gabriel, el arcángel Miguel y sus ángeles. Da a entender de que no se halló más lugar para aquel ángel llamado Lucero de la Mañana, que más adelante se iba a convertir en Satanás y en diablo, porque quería poner su trono más arriba que el de Dios y quería ponerlo a los lados del norte, según Isaías capítulo 14, versículo 12. Y si nosotros buscamos en Salmos capítulo 48, versículo 2, habla de que el profeta David y el salmista David, y profeta a la vez también, utilizó una poesía arguida a ese suceso cuando dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Quiere decir que los lados del norte, que era llamado lugar donde está el lugar de Safón, que era donde estaban los dioses paganos, los reyes en tiempo de Asiria o de Siria, se reunían en ese lugar y de ahí ofrecían culto a Dios pagano, ¿ok? Y esas personas se le llamaban dioses. Pero también podemos ver que, arguido a lo que este ángel quería hacer allá arriba en el cielo, quería poner su trono cerca o más arriba o por encima del Creador, y por ende el Creador pudo descubrir la intención, porque dice que se halló en él maldad. Dice Ezequiel capítulo 28, versículo 14 y 15, dice que hasta el día en que fuiste creado, de piedras preciosas, de cornalina, de topacio, de berilio, de oro, etcétera, piedras preciosas, y dice que se halló en él maldad. Cuando se halló en él maldad, al querer poner su trono más arriba que el de Dios, por causa de la conspiración, podemos ver que Dios descubrió que este ángel o este ser creado quiso poner al lado del norte, ahí estaba la ciudad del gran rey, que era la Nueva Jerusalén. Y podemos ver que en Apocalipsis habla de que esa ciudad es la ciudad del gran rey, que es la ciudad que va a pertenecer a aquellos que somos la iglesia del Señor. Y no obstante, Satanás o este ángel quiso poner su trono en el lugar donde la iglesia en un futuro prominente va a estar. Dios pudo descubrir esto y por medio de este suceso conspirador lo echó por tierra, ¿ok? Lo echó por tierra, y por eso dice Apocalipsis capítulo 12, hay vosotros, moradores de la tierra, que sabéis que Satanás sabe que le queda poco tiempo, o ha descendido con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo, y cuando descendió a la tierra fue por causa de destruir a aquellos que somos herederos de la salvación, que vamos a estar en el lugar donde Él siempre quiso estar de un principio, pero Dios no lo permitió, porque dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 27, que allí no entrará ninguna cosa inmunda. Corrompió su corazón, corrompió su interior a causa de la conspiración. ¿Qué trae la conspiración? La conspiración siempre trae una gran debacle. La conspiración siempre trae una gran tragedia. Pero detrás de una conspiración, bíblicamente o en la Biblia, podemos ver también una gran victoria o una gran evasión de sucumbir a los planes del enemigo. Vemos que cuando fue tirado por tierra, lo primero que quiso hacer fue engañar a Adán y a Eva. Pero ¿dónde estaba Adán y Eva? Adán y Eva estaban en el Edén. Y precisamente allá, en Ezequiel capítulo 28, 13, dice que este personaje estaba en Edén. ¿Okay? Algunos teólogos, algunos eruditos dicen que ese Edén no tiene que ver nada con el cielo. Y precisamente Edén no estaba en el cielo. Porque si Edén estuviese en el cielo, Dios no hubiera permitido que este personaje se hubiera revelado, hubiera conspirado en el mismo trono de Dios. Por ende, él no estaba en el trono de Dios, él estaba en un lugar aparte, ¿ok? Un lugar llamado Edén. Algunos eruditos han tratado de buscar un lugar concluso. Algunos dicen que puede ser cerca de Arabia,
o cerca de Jordania, cerca del lugar del oriente, etc. No se sabe a ciencia cierta. Sin embargo, dice que él miró hacia arriba y quiso poner su trono, lo cual da a entender que él no estaba en el cielo. La conspiración vino en ese lugar. Ahora bien, cuando él fue tirado por tierra, me llama poderosamente la atención que el suceso de pecado fue en el Edén. ¿Ok? ¿Y quién estaba en el Edén? Adán y Eva. Dios puso a Adán y a Eva en el Edén precisamente para tomar el lugar que este ángel, que este personaje debió estar de un principio, pero como su corazón se corrompió, y quiero que sepan algo, su corazón se corrompió en Edén y quiso poner su trono en el trono santo de Dios, y Dios no se lo permitió. Por ende, también Adán y Eva tuvieron la facultad de caer en corrupción en el mismo lugar donde este personaje también, según dice Ezequiel capítulo 28:13, estuvo, y también por el libre albedrío que tenía pudo llegar a cometer esta sublevación. Y esto fue lo que pasó con Adán y Eva. Él sucumbió, conspiró en contra de Dios por medio de Adán y Eva, porque como él no pudo, y él no pudo tocar y no pudo llegar al lugar que realmente quería, tuvo que utilizar la creación de Dios. Y vemos que por cierto modo y hasta cierto momento causó éxito, porque vemos que cuando hizo comer del árbol que Dios le dijo que no comiera, Eva comió de él y le dio a su esposo, y vemos de una manera vehemente de que él engaña a Adán y Eva diciéndole que Dios sabe que el día que come de ese árbol que Dios le dijo que no comiera, ciertamente sus ojos serán abiertos y serían como dioses. Pero Dios no le había dicho eso. Por ende, toda conspiración siempre viene ilustrada o viene disfrazada de mentira. Mucho cuidado. Las teorías de conspiraciones siempre vienen acompañadas con parte de verdad y también gran parte de mentira. Y esto es parte o el plan de Satanás, de que el cristiano se enrede en dichas teorías para que realmente no lea su Biblia, no lea la palabra, no busque a Dios y no busque o no dependa realmente de los argumentos bíblicos para poder mantenerse en paz y no sucumbir a aquellas conspiraciones que Satanás siempre ha querido. Pero vemos que después de esto, ellos sucumbieron al engaño o a la conspiración de Satanás, pero Dios tenía un plan preparado. Así como después de una conspiración o en medio de una conspiración viene una tragedia, también después de una conspiración puede venir una resolución, o puede venir una victoria, o puede venir una promesa. Dios le prometió en el capítulo 3, versículo 15, a Adán y a Eva, de que iba a venir la simiente de la mujer que le pisaría la cabeza a la simiente de la serpiente, y de esta manera iban a ser libres del pecado, libres de la muerte eterna. Pero primero Dios tuvo que matar un cordero, matar una oveja y vestirlos de pieles de oveja, porque ellos por la vergüenza se habían vestido con pieles con hojas de higuera. En el capítulo 2 arguye que se vistieron con hojas de higuera, que representa las obras de injusticia, porque dice la Biblia que las obras del hombre son como trapos de inmundicia. Pero para eso vino la orden divina de Dios, para darnos esa promesa de que vendría un cordero que quitaría el pecado del mundo. Dice Hebreos capítulo 9, 22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Como Dios perdonó a Adán y a Eva, los perdonó por medio de pieles de oveja, pero para ello tuvo que haber un sacrificio. Esto es tipología de Cristo en el futuro. ¿Qué nos da a entender esto? Que en medio de la conspiración, en medio de lo que Satanás pensó que ya iba a tener como algo ya concluido en cuanto a la derrota que iba a tener sobre la raza humana, Dios había provisto de una bendición, de un cordero, para darle a señal que ese era el que iba a venir en un futuro encarnado, y por medio de la iglesia iba a tener la victoria. Le iba a pisar la cabeza a la serpiente en el futuro, y eso ocurrió en la cruz del Calvario. Cristo le pisó la cabeza al diablo, a la simiente de la serpiente, en la cruz del Calvario. Y de ese momento podemos entender nosotros de que toda obra de conspiración ahora está sometida bajo la voluntad de Dios por medio de la iglesia. Fíjense lo que dice la Biblia
en Apocalipsis capítulo 12, versículos 8 y 9, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Por eso Satanás descendió con gran ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Detrás de una teoría de conspiración puede estar el enemigo fraguando para poder desvincular el plan de Dios del hombre con Dios y la victoria de la iglesia. Pero quiero que sepan algo, la iglesia siempre va a mantenerse en victoria siempre que Dios se mantenga a disposición de ella. Mi mensaje para culminar es, antes de ir a las teorías de conspiración, debemos entender de que Jehová debe ser, Dios debe ser nuestro temor. A Él debemos temer, no a las teorías, sino a Dios. Por eso dice el texto al final, no llaméis conspiración a lo que el mundo llama conspiración. No, ellos le llaman conspiración, nosotros le llamamos voluntad de Dios, voluntad permisiva, y por medio de esta Dios va a cumplir, téngalo por seguro que va a cumplir sus planes y lo va a llevar a cabo, y vamos a salir victoriosos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también dice, al Señor de los ejércitos, quien debéis temer, sea, nuestro temor, nuestro verdadero temor y nuestro verdadero terror. Tenemos temor a Él, porque Él es aquel que nos libra de las tinieblas y nos lleva a la luz admirable. Nuestro temor es reverencia, nuestro temor es alabanza, nuestro temor a Él es adoración. No temeré lo que me pueda ser el hombre. No temeré lo que pueda ser el hombre. Sea Jehová, sea Dios, nuestro temor. A Él debemos temer, a Él le debemos de darle reverencia y a Él debemos de darle alabanza. Pases una excelente noche, día, tarde, a la hora que me escuche, y que Dios te bendiga y que puedas poder percibir que esta cápsula sea de bendición para ti, tu hermano en Cristo, Ministerio Queruso. Estamos en todas las redes sociales, Ministerio Queruso, en Instagram, Facebook. También estamos subiendo videos en YouTube para bendición, cápsulas explicativas, teológicas y también argumentativas para beneficio de la iglesia de Cristo. Dios te bendiga.